Shalom, shalom, barajot lekulam, manishma, manianim, mayesh, hakol beseder, eise yofi. El Señor los bendiga, el Señor les prospere, el Señor les dé el anhelo más profundo de sus corazones. Saludos en Colombia, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en República Dominicana, en Costa Rica, en Bolivia, en Panamá, en Puerto Rico y en Cuba. La bendición de Dios los esté persiguiendo en Sudamérica, los alcance porque el Señor tiene pensamientos de bien para todos ustedes. Por supuesto, al músculo mexicano, muchas gracias por todo el apoyo de mis connacionales y a todos los que nos miran en la Unión Americana. God bless America. God bless America en Wisconsin, California, Texas, New York, Florida. El Señor esté bendiciéndolos. Por supuesto, a nuestra comunidad en España, el Señor os bendiga. En Andalucía, el Señor esté con todos vosotros. El Señor esté bendiciéndolos. Y bueno, tenemos público en la India, me sigue apareciendo India aquí en las estadísticas de YouTube. Tenemos público en Uzbekistán también. Ya les dije, escríbanos para ver quién nos está viendo en la India y quién nos está viendo en Uzbekistán. Ahora sí, como dicen, pues eso dice YouTube. Vamos hoy a hablar de un tema un poco también escabroso, ¿no? Todo está en mi libro, las enseñanzas de Ed El Or, ¿no? Ya he dicho, Ed El Or significa el testigo de la luz de Dios, ¿no? Y bueno, es el nombre hebreo que el Señor me dio, que muy pocos conocen, solamente ustedes, ¿no? Una comunidad, la crema innata del cristianismo. Otro día les contaré cómo fue este cambio de nombre. Y bueno, el tema básicamente es la censura en la religión, la censura en los ámbitos religiosos, la censura a la religión. Y bueno, todo empezó porque no hizo estas medidas un presidente sudamericano, no voy a entrar en política, puso a a los pandilleros en una superprisión, ¿no? Digo, sus decisiones y prohibió que la gente hiciera ciertas señas que hacían los pandilleros para identificarse con sus grupos. Y bueno, de pronto este muchachito de universidad estaba estudiando la universidad en un post también así público, hizo la seña de de los pandilleros y lo metieron a la cárcel. Y yo me preguntaba, bueno, hasta qué momento llega la libre expresión y hasta qué momento se debe censurar o el gobierno tiene la capacidad de censura del medio, ¿no? En México apareció una ley que prohíbe los narcocorridos, ¿no? Y bueno, la, la base o el fundamento es que no están promoviendo la violencia, que los jóvenes se enrolen. Y digo, ha habido otras propuestas en otros tiempos, en algún momento, en los sesentas, el rock era satanizado, ¿no? Incluso en países democráticos estaba prohibidísimo, ¿no? Que la gente se reuniera para conciertos de rock, ¿no? Había un vínculo ahí entre el rock y el comunismo y, ¿no? Y los países capitalistas actuaban como regímenes dictatoriales, ¿no? Prohibiendo las reuniones y los conciertos de rock porque
La música también incitaba a la violencia, ¿no? A la rebeldía. Y bueno, podemos poner muchos ejemplos, pero yo le argumentaba a esta persona, le decía, hasta qué momento entra, ¿no? El cuidado y hasta qué momento entra la censura, hasta qué momento entra la libertad de expresión y en qué momento entra la censura y lo dictatorial, porque digo, si vamos a hablar de narcocorridos, pues también vamos a hablar de narconovelas, ¿no? Pues habría que prohibir todas contenido que sí definitivamente exalta a la violencia, te pintan a los ídolos del momento como ¿no? Los que están manejando ahí, ¿no? Las drogas, ¿no? Y los jóvenes quieren ser pistoleros, quieren ser, ¿no? Jerarcas de una organización criminal. Digo, en eso estamos totalmente de acuerdo todos, ¿no? Yo creo que hay mensajes, por supuesto, que están impactando a la sociedad, a los jóvenes, y que pues, definitivamente necesitamos poner atención en ello, pero seamos un poco más puritanos, ¿no? Digamos, bueno, ¿no? Pasamos de esta situación a otro tipo de música donde se pierden los valores morales, ¿no? Donde se minimiza o se convierte en objeto a la mujer. Se la ve como un símbolo sexual que nada más sirve para satisfacer los placeres carnales del ser humano, ¿no? ¿Por qué no censurar eso también, ¿no? ¿Por qué no prohibirlo, hacer una ley y decir, no, pues las canciones no pueden convertir ya a la mujer en un objeto, ¿no? Había, digo, cuando estudiamos en antropología, esta antropóloga estudiaba como cultura popular, no me acuerdo cómo se llama, esta mujer, y bueno, analizaba algunas canciones en el norte donde no cantaban y le decían a la muchacha, te odio por prieta y cucaracha, ¿no? Y entonces ella entrevistaba a las mismas muchachas que cantaban esas canciones y les preguntaba, bueno, ¿y no te sientes como agredida, no? Y ella decía, no, pues es una canción, pues, quién sabe a quién se lo esté diciendo, ¿no? A su novia o qué sé yo. Sí me explico, pero bueno, había un análisis más profundo. Entonces, no estaba platicando con esta persona y bueno, él tenía su punto de vista, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es que están enseñando antivalores, guara guara, yo le decía sí, pero mira la libertad de expresión. Y de pronto, no así como ustedes, bueno, de pronto el pastor, no, se convirtió en politólogo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la religión, ¿no? Y con su libro y todo esto, bueno. Entonces yo le dije, no, saltamos a un tema mayor y le dije, mira, es como una etapa en la humanidad que duró muchos años. Cuando digo muchos años son eones, siglos, ¿no? Años y felices días, ¿no? Que se le llamó el oscurantismo católico, ¿no? Y partía de un principio fundamental. La gente no tiene la capacidad de discernir, ¿no? Son bobos, ¿no? Todos son una bola de bobos. Los únicos que pueden entender el texto sagrado, la Biblia, son los monjes, es el clero, ¿no? Ahí metidos en sus celdas estudiando los textos sagrados todo el tiempo. Y la Biblia no se puede dar a conocer al vulgo porque la gente no la va a entender. Es un libro muy complejo, nomás puede darse en un ámbito académico muy elevado. El vulgo, es bobo, ¿no? Por no usar una palabra más fuerte, ¿no? Son tontos, ¿no? La gente es tonta y no puede entender, no puede discernir, ¿no? Entonces,
Bueno, pues ya saben, ¿no? Estudié antropología, bueno, estudié ciencias de la comunicación, estudié antropología, por una parte está, ¿no? Así mi vínculo, ¿no? De izquierda siempre, ¿no? Mi pensamiento de todos somos iguales, de igualdad, ¿no? Todos tenemos las mismas capacidades. Qué gran acierto que la Biblia se tradujera a todos los idiomas y que llegara a todas las manos, ¿no? Y a todos los seres humanos para que la palabra de Dios fuera internacional, ¿no? Ahí está el cumplimiento profético. Mi palabra llegará a todos los rincones de la tierra. Ahí está una impresión en masa con, ¿no? El desarrollo industrial Gutenberg, con lo que hizo Lutero, un gran acierto, su traducción al alemán. Antes de Lutero ya había habido intentos de traducir la Biblia y mira, cuello, los quemaban en leña verde. ¿Cómo se atrevió este hombre a siquiera intentar traducir el texto y menos darlo a conocer al vulgo? A quemarlo en leña verde, ¿no? Entonces, y bueno, después vino también mi traducción, pero bueno, ¿qué pasó con Lutero? Con Lutero en realidad fue un movimiento político, fue un movimiento político amparado en la religión. Alemania, en este crecimiento y expansionismo, el gran imperio germano dijo, pues no vamos a estar sujetos al imperio romano, ¿no? Convertido en el imperio religioso y nosotros somos un gran imperio y de ninguna manera le vamos a rendir cuentas al Vaticano, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra propia religión, ¿no? Nuestra propia religión. Y bueno, apoyaron, ¿no? A este hombre, a Lutero, a Calvino, para que organizaran un movimiento y liberar a Alemania del yugo del Vaticano, del yugo católico y ser independientes, como una muestra o una demostración de poder. Le siguió Inglaterra, dijo, pues si la gran Alemania hizo eso, cuanto más nosotros, el imperio más extendido sobre la tierra, ¿no? Por supuesto, la gran Bretaña es el imperio más extendido. Digo, habría que ver en tierra, ¿no? Medir los metros cuadrados, a ver quién fue más grande, ¿no? Si los babilonios, los griegos, los romanos, los alemanes o los británicos. Pero se decía del imperio británico que el sol siempre estaba brillando en alguna parte del imperio, ¿no? Pues llegó hasta Australia, ¿no? Le daba la vuelta al mundo, ¿no? Estados Unidos, Australia, bueno, la expansión del imperio británico, ¿no? Entonces, dijeron, nosotros también vamos a hacer nuestra propia religión. Y parte de crear, ¿no? Una nueva visión del mismo fenómeno, ¿no? Porque fueron como hermanitos, ¿no? A la fecha, el catolicismo le llama a los protestantes, nos llaman a nosotros los hermanos separados, ¿no? Reconocen que hay una hermandad, ¿no? Surgieron del mismo catolicismo. Finalmente Lutero era un monje católico, ¿no? Entonces, ¿no? Surgió de las entrañas del catolicismo el protestantismo. Somos hijos del catolicismo, ¿no? ¡Ay! No, le duela a quien le duela, ¿no? Entonces, bueno, y dijo, la Biblia tiene que estar al alcance de todos. El lenguaje es paternalista, es un Dios que nos ama como padres, ¿no? Y bueno, y hay que darle a conocer y ¡pum! Mi traducción al alemán va a ser el boom, ¿no? Y bueno, pues fue el boom para los alemanes, ¿no? Los ingleses tuvieron que hacer su traducción al inglés y luego se empezó a difundir el material
Y se tradujo en muchos idiomas. Hoy la Biblia está traducida en muchísimos, muchísimos idiomas, ¿no? Dicen que es el libro más vendido, ¿no? A través de la historia de la humanidad y que se ha traducido a más y más idiomas. Conocí a estas personas el año pasado que habían hecho una traducción, ¿no? Un grupo de personas que habían hecho una traducción a un lenguaje vernáculo indígena. Ay, no me acuerdo, ¿no? En algún lugar de la sierra, no sé, Ecuador, alguna parte, ¿no? Les mentiría si les dijera el lugar, no me acuerdo, ¿no? Llegaba orgullosísima esta muchacha de, oh, sí, ya tenemos la traducción y lenguaje indígena vernáculo, ¿no? ¿No? Para que lo entiendan estas personas. Entonces, con esto vino, bueno, una divulgación popular, ¿no? Cuando leí mi Biblia como antropólogo, lo primero que me pregunté, bueno, la había leído antes, pero todavía no era antropólogo, ¿no? Tuve mi periodo religioso, ¿no? Con mi abuelita, mi despertar espiritual ahí a los 17, 18, 19. Otra vez me aparté del Señor y cuando estaba estudiando antropología tuve esta crisis religiosa, me volví increíblemente religioso y cuando retomé el texto, ya casi estaba terminando la maestría en antropología, de los 5 años de maestría que me aventé, ha de haber sido el último año más o menos, yo creo que sí el último año, o los últimos 2 años más o menos, bueno. Y lo primero que me pregunté fue, ¿quién hizo esta traducción? ¿No? ¿Quién hizo esta traducción? Y me gustaría leer el texto en su original hebreo. Ya tenía yo un antecedente antropológico sobre leer los textos originales en el idioma original, ¿no? Sin que nadie te contara nada, ¿no? Entonces, bueno, el azar domesticado yo siempre lo adjudico a la poderosa mano de Dios. Se abrió una puerta y otra puerta y otra puerta y finalmente recibí una maestría para estudiar, recibí una beca para estudiar otra maestría en la prestigiada Hebrew University of Jerusalem en Israel, ¿no? Bueno, la universidad está en el top de las universidades internacionales, ¿no? En el top de Oxford, de Cambridge, en su especialidad, ¿no? Religión. Y bueno, teníamos un chico que venía de la Sorbona, de París, y hasta el profesor de hebrea le hacía reverencia, ¿no? O sea, que reconocía que la Sorbona de París, mis respetos, ¿no? Se me hizo bien raro, ¿no? Los hebreos, los judíos, ¿no? Que se siente en el top, ¿no? De la academia. Yo soy la Universidad Hebrea de Jerusalén y Sigmund Freud fue uno de mis fundadores y yo digo, yo pongo, yo escribo. Y llegó este chico de la Sorbona, ¿no? Y le hacía el profesor reverencias, lo consultaba. ¿Y ustedes cómo ven en Francia esto? ¿Cómo ven en la Sorbona esto? Dije, pues no, te encontraste con alguien de tu calibre, ¿no? Entonces, bueno, cuando estudio, cuando aprendo hebreo, algo que me llamó mucho la atención, que me impactó mucho, fue que el Espíritu Santo era femenino. No que fuera mujer, no que fuera mujer, pero es como el mar, ¿no? El mar o el sal, ¿no? Vamos a poner sal. No decimos el sal masculino, sino decimos la sal femenina, ¿no? Es la sal. El mar, hay quien dice la mar, ¿no? Es femenino y masculino, el mar o la mar, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo en las escrituras es este modo, ¿no? El Espíritu Santo Merrajefet dice planeaba, pero ella planeaba. Y todos los verbos, bueno, es la Espíritu Santo. ¿Sí me explico? No es el Espíritu Santo, es la Espíritu Santo. En toda la escritura hay dos menciones, ¿no? Del artículo.
Y en una dice who, ¿no? Él, y en otra dice he, o sea que ay, no es como un gran dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, para el hebreo es natural, ¿no? Que sea la Espíritu Santo. ¿No? Para cualquier judío, sí, el Espíritu Santo, ¿no? Pero a mí se me hizo muy curioso, ¿no? Me llamó mucho la atención. Y después, bueno, leí libros de teología de los grandes teólogos. ¿Quién es un gran teólogo? Mircea Eliade, por ejemplo, este teólogo me parece que es húngaro, ¿no? La tiene clarísima Mircea Eliade, ¿no? ¿Quieres que te abran los ojos en teología? Lee Mircea Eliade. Es más, diría yo, no puedes ser pastor si no has leído Mircea Eliade. Con todo respeto para los pastores, ¿no? Que quieren o pretenden saber teología. Y Mircea Eliade explicaba la androginia divina. ¿Qué es la androginia divina? Es un concepto donde Dios es hombre y mujer al mismo tiempo. Y a esta androginia divina se le considera la coincidentia oppositorum, ¿no? Que quiere decir lo opuesto al ser humano, es decir, es un atributo nada más de Dios, no del ser humano, ¿no? Dios tiene esta ambivalencia, es hombre y mujer al mismo tiempo, y es algo distinto del ser humano, es algo que le corresponde nada más a Dios serlo. Bueno, hay otras bases, ¿no? Para ver esta androginia. Está el nombre de Shaddai, ¿no? Que deriva de la raíz Shedim, senos, ¿no? Senos maternos, ¿no? Y toda esta idea, cuando vemos al Espíritu Santo en las imágenes de las Sagradas Escrituras, es como una gallina que cobija a sus polluelos, como una paloma que los cubre, ¿no? Como un águila, siempre es femenina y muy sensible, dice Jesucristo. Cuidado con fastidiar al Espíritu Santo, con contristarlo, porque pues, pecados al Padre le son perdonados, pecados al Hijo le son perdonados, pero ningún pecado al Espíritu Santo. Es decir, tiene como esta halo de feminidad. Entonces, bueno, regresé a México con todas estas ideas. Fui a predicar a provincia, ¿no? Estas ideas de la androginia divina, todo el mundo se espantó. ¡Oh, pastor! ¿No? ¿Cómo se atreve a decir eso? Y digo, no descubrí el hilo negro, ¿no? El evangelio de los hebreos. Y digo evangelio, no la carta de los hebreos. No la carta de los hebreos que escribió Bernabé es una cosa, ¿no? Este es el evangelio de los hebreos, un libro apócrifo de principios de siglo. Decía que la Espíritu Santo era la madre del verbo. O sea, estos conceptos ya estaban presentes hace 2000 años. Entonces, mira, fui, prediqué, unos se espantaban, otros decían no entiendo nada, otros pastores me decían, mire, cuidado con esos conceptos porque la gente está bien burra, ¿no? Me decían otras palabras, está bien boba, se van a confundir y no sé qué. Y yo decía, no, pues mira, es lo que dice la Biblia. Dios abrió su palabra para todos, ¿no? Esto que hablábamos de la censura, ¿por qué censurar algo? Mejor hay que explicárselos para que lo entiendan. Y bueno, todo está en mi libro, las enseñanzas de Edelor. Y de pronto, bueno, conocí a este pastor, una persona muy culta, venía de una cuna católica, había sido monje o sacerdote y se volvió pastor protestante y tenía muchísima cultura y él manejaba mucho el concepto de androginia divina. Él decía, por supuesto, Dios es hombre y mujer y bueno, platicábamos muy bien, ¿no? Decimos en México, platicábamos muy sabroso, ¿no? No me censuraba, al contrario, me daba ideas, ¿no? Y intercambiábamos y nos veíamos y decía, wow, qué persona tan culta. De hecho, dominaba el griego. En algún momento
cuando pensé en hacer una traducción más precisa, le dije, usted pone la parte griega y yo pongo la parte hebrea. Y ahí estábamos, ¿no? Imagínate, ¿no? La coinonía, la comunión que teníamos, ¿no? Ah, y de pronto nos llega un chisme que el hombre había caído en un pecado bastante fuerte, pederastia homosexual, es un delito en México acostarse con niños, ¿no? Y además eran varones, ¿no? Era el hombre era homosexual, digo, pues ya sus tendencias sexuales, que no se llamen pastores, por favor, nada más manchan el nombre del cristianismo. Pónganse otra cosa, pónganse otro título, por Dios. Si no van a guardar los lineamientos bíblicos, cámbiense el mote, no se pongan pastores, no se digan cristianos, díganse, no sé, ¿no? Pónganse otro nombre, ¿no? ¿Por qué querer usar el término pastor habiendo tantos títulos que pueden usar propios, ¿no? Creando una nueva identidad para sus nuevas y múltiples sexualidades, pero bueno, pastores no son. Pues el chisme estaba fuerte, ¿no? Y pues, digo, yo no me dejo llevar por chismes, ¿no? Realmente cuando me dicen algo grave, pues voy y lo consulto con la persona, ¿no? Oye, están diciendo esto, ¿no? La persona lo puede aceptar o lo puede negar. Me he encontrado con personas que dicen, no, pues sí soy. Y pues, discúlpame, ¿no? Y bueno, este hombre lo negó, dijo, no, ¿cómo cree? Yo no soy, es una difamación. Y como que algo no me latía, así que fui al pueblo, ¿no? A la iglesia donde él ministraba, donde casi lo querían linchar. Dije, lo más que puede pasar es que tenga que salir corriendo de aquí, ¿no? No vayan a querer también linchar. Y nada, que me encuentro con una persona y me contó la historia, me dijo, mire, empezó pues el pastor a tener estas ideas que Dios era hombre y mujer. Y yo le decía, arrepientas, eso es pecado, ¿no? Dios lo va. Pero pues bueno, allá él y sus creencias, dice el problema, es que después empezó a decir, quiero ser como Dios. Y empezó a vestirse de mujer, ¿no? Empezó a decir, si Dios es hombre y mujer, pues yo también voy a ser hombre y mujer al mismo tiempo. Y bueno, no, digo, eso está, para un pastor, bueno, la Biblia no lo permite, dice, el hombre vestido de hombre y la mujer de mujer y no intercambien. Digo, claro que si estás en Irlanda y te pones una falda, pues no hay problema, ¿no? Eres irlandés, ¿no? Hay que entenderlo en la cultura, pero este hombre tergiversó eso, por eso les digo, ¿quieres ser pastor? Tienes que seguir los lineamientos bíblicos, ¿no? Y me decía este hombre, y después empezó a andar con muchachitos, ¿no? Y la iglesia se enteró, ¿no? De este niño que era menor de edad y vino a lincharlo y quiso salir corriendo. El hombre se escapó por la ventana de atrás y ya mero lo mata, ¿no? En México, en los pueblos, la gente lincha al violador, lincha al asesino, toma la justicia en sus propias manos y la autoridad a veces hay tanta gente que no pueden hacer nada, ¿no? Los matan. Entonces, cuando yo supe la noticia, bueno, me decepcioné mucho de este hombre, por supuesto, dije, ay, no puede ser, ¿no? Qué decepción. Pero hubo algo más profundo. Dije yo, ¿será que el conocimiento efectivamente no es para todos? ¿Será que andar divulgando estas enseñanzas puede confundir a las almas inconstantes, a las personas que no tienen bien afianzada su cristiandad, su identidad, su relación con Dios? Y esto abre el debate. Y yo me quedé muy tranquilo con esta idea que se llama autocensura. Dice, bueno, mira, que no te censuren, autocensúrate.
Es decir, mide tus palabras, porque puede que estés hablando con un bebé espiritual y se confunda, ¿no? Puede que estés hablando con una persona que no tiene bien identificada su identidad y se confunda. Puede que estés platicando con una persona que tenga una tendencia a la autodestrucción, a la depresión y se confunda. Y, ay, dije, Dios mío, qué complejo, qué complejo. Esto, la escuela de Frankfurt, ¿no? Estos escritores, Jürgen Habermas, ¿no? Foucault, decían, la cultura se tiene que elevar para que la alcance nada más el que tenga el conocimiento. Y bueno, cuando lees a Jürgen Habermas dices, Dios mío, a ver, déjame leerlo otra vez, ¿no? Está bastante complejo, ¿no? Es la complejidad de la que habla Edgar Morin, ¿no? Al escribir. Y bueno, es un debate, realmente no tengo como una idea o una conclusión, ¿no? Lo sigo pensando entre diseminar el conocimiento para todos, ¿no? Hacer la Biblia asequible para todos o autocensurar o elevar, ¿no? Y dejar nada más estos conocimientos a gente que realmente tenga la capacidad para no confundirse. Entonces, bueno, es un tema escabroso, es un tema complejo y es un tema social, ¿no? Realmente todo lo que está sucediendo, ¿no? Hay pros y hay contras. Y bueno, esta es mi experiencia y hay que reflexionar, hay que reflexionar. Y yo creo que si estamos en este camino y nos ha llegado el texto sagrado a las manos, antes de tomar una decisión o hacer algo raro, ¿no? En nuestras vidas, mejor preguntemos, ¿no? Mejor preguntemos a nuestro líder, digamos, no entiendo por qué la Biblia dice esto, no entiendo por qué pasó aquello, no entiendo lo que se está gestando en este texto. Entonces, consulta, ¿no? A una persona capacitada, una persona que tenga bases teológicas firmes, para que no te confundas, para que cualquier cosa escabrosa en el texto, cuando la leas o cuando veas una interpretación, digas, ah, caray, qué complejo está. Mejor pregunto, ¿no? Porque esto puede confundir a muchos. El Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor de los anhelos más profundos de tu corazón, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén.